Amigos, estamos de regreso con las informaciones. El padre de la residente médico que cayó por las escaleras de su apartamento reveló que su hija fue golpeada antes de la caída durante una discusión por 500 pesos con su agresor, su expareja. Este hecho ocurrió el pasado fin de semana en Villa Duarte, mientras los abogados del suspendido agente de la DNCD recusaron a la jueza que conoce el caso. Ramón Peguero está en directo desde el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo con los detalles. Adelante, muy buenas tardes, Ramón. Gracias, buenas tardes. Esta audiencia estará recesada hasta tanto el titular de la Corte de Apelación de esta jurisdicción decida si aceptará o no la recusación de la jueza Dolores Galay. Pero como tú podrás entender, si nos abocamos a conocer ese proceso, la jueza se puede tapar con 3 meses o 1 año de prisión. Y en lo que vamos a la Corte, a un recurso a la Corte para que la víctima esté presente, podemos tomarnos 45 días, 2 meses, 3 meses. Mientras, escalofriantes declaraciones ofreció este jueves Jorge Cabrera, padre de Gina Cabrera, sobre el suceso que la llevó hasta el hospital. No fue porque le reclamó 500 pesos y que para el carro, no sé qué cosa, y ella no se lo dio. Y ahí fue que comenzó el problema. Y ella le pidió que le llevara al médico y ella la abandonó. Y cuando ella pudo pararse, tambalear, se paró en la escalera y ahí fue cuando se cayó. El papá de ella está mintiendo, porque eso es falso lo que está haciendo. Él no estaba ahí, porque de un principio él me dijo a mí que le buscara 100.000 pesos para dejar eso así, porque él no tenía para pagar el abogado. El padre de la residente médico señala que ya en el hospital Ramón de Lara de la base aérea de San Isidro, lugar donde fue llevada, Ricardo Esteban Heredia Reyes intentó emprender la huida. Y fui yo quien ordené que se le arrestara. Y él le prendió la huida y yo llamé que cerraran la base, la puerta de la Fuerza Aérea y él fue arrestado ahí. Este jueves el suspendido agente de la DNCD volvió a ser presentado ante la jueza de la Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, Dolores Galay, pero fue recesada por unas horas por solicitud de los abogados de la defensa, lo que fue atribuido como una táctica dilatoria por Cabrera. El hecho ocurrió el pasado sábado en el edificio donde reside la pareja, en el sector Calero de Villa Duarte, mientras Gina se recupera satisfactoriamente, según explicó el director del hospital donde esta está ingresada. Por este caso, el Ministerio Público está solicitando 1 año de prisión preventiva contra el imputado. Es todo, retorno contigo. Gracias, Ramón, por tu reporte. Hablemos de política. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, denunció que delincuentes, terroristas e inmigrantes han adquirido de manera ilegal cédulas y pasaportes apadrinados por las autoridades. Wendy Hill nos dice en qué se basa el principal opositor para esas declaraciones. Abinader puso en tela de juicio el papel de la Junta Central Electoral de Migración, del DNI y de la Dirección de Pasaportes. Reveló que hace varios meses en un importante consulado dominicano desapareció una indeterminada cantidad de pasaportes sin que se haya dado con su paradero. Estamos ante la existencia de todo un entramado que involucra a funcionarios civiles y militares en graves acciones delictivas y de corrupción ante la que el gobierno del PLD se hace la vista gorda sin importarle las consecuencias que acarrea esta delincuencia organizada y la inseguridad a nuestra gente, a la economía y al buen nombre de la nación. Emplazó al gobierno a someter al sistema de expedición de cédulas y pasaportes a una rigurosa auditoría. Entre 50 y 100 pasaportes dominicanos han sido comercializados en grupos vinculados al terrorismo y mafias criminales internacionales, sin que en el país se hayan dado a conocer esas investigaciones. Explicó que la contaminación de funcionarios y agentes policiales y militares es lo que mantiene al país como un refugio de delincuentes. El ex jefe del ejército, Eugenio Matos, coincide con el precandidato presidencial. Todo el que comete una infracción en Europa o en cualquier país del mundo viene a guarecerse aquí. Este es el lugar donde vienen todas las lacras del mundo, delincuentes de todas clases. Ambos hablaron durante un encuentro de Luis Abinader con oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Wendy Hill, Noticias Telemicro.
Mientras el aspirante presidencial por el Partido Demócrata Institucional, Ramfis Domínguez Trujillo, aseguró que en un posible gobierno suyo construiría un muro en la frontera norte-sur del país, tras indicar que es la medida más confiable para controlar la migración haitiana. Criticó las políticas implementadas por el actual gobierno y abogó por una repatriación masiva de indocumentados. Vamos a construir un muro de norte a sur para proteger a futuras generaciones de esa invasión que desde el 1801 nos ha convertido en un blanco de ataque incesante. Anunció en los próximos días iniciará un recorrido por la zona fronteriza para presenciar la situación que allí se vive. También el aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Carlos Amarante Barret, criticó este jueves la ausencia de reuniones del comité político del PLD. Este confía en que Danilo Medina no se reelija y, pese a una situación interna de la organización, vaticina una victoria electoral en el año 2020. Nuestro compañero José Luis García con los detalles de las declaraciones. Veamos. El alto dirigente PLDista y precandidato presidencial de ese partido dijo que no comparte la mala práctica del comité político de reunirse cada 4 o 6 meses. Considera urgente que haya más dinamismo en ese órgano de dirección a propósito de que las primarias para elegir los candidatos se realizarán el próximo 6 de octubre. Evidentemente crea muchas expectativas, pero que yo entiendo que será una reunión donde abordaremos fundamentalmente los temas que tienen que ver con los plazos que fija la ley de partidos hacia la celebración de las primarias del 6 de octubre. Amarante Barret augura que el partido de gobierno repetirá nuevamente en el poder, sin importar el candidato elegido. Yo no puedo hablar por Danilo, porque yo no soy su vocero. Pero lo que yo percibo es que ese deseo del compañero Lionel de volver por 20 años está estimulando a compañeros seguidores del presidente Danilo Medina a que ellos traten de motivarlo a él a que él continúe por 12, porque hacen un razonamiento. Pero si aquel ya gobernó 12 y quiere volver por 20, ¿por qué este no puede seguir por 12? De ser escogido candidato presidencial por el PLD, Amarante Barret se comprometió en combatir la desigualdad y el hambre, mejorar los índices de criminalidad, crear una cultura exportadora y la protección de la frontera. Carlos Amarante Barret ofreció estas declaraciones al participar en un panel de periodistas del grupo de medios Telemicro. José Luis García, Noticias Telemicro. Bueno, y la Junta Central Electoral aseguró este jueves que el sistema del voto automatizado garantiza la seguridad del voto y del sistema. Al presentar y explicar la funcionalidad de esta iniciativa electoral a los medios de comunicación, el presidente de la Junta indicó que los resultados serán físicamente comprobables. El voto es secreto y que no hay manera de que se pueda parear el elector con el candidato por el que votó. Este software nuestro desarrollado aquí en la institución tiene ese punto previsto. Y justamente en el acuerdo, en el protocolo que firmamos con los partidos que van a primarias, se hace insistencia en que esa parte en particular del secreto al voto también sería, en todo caso, sometido a una auditoría externa de una firma internacional que certifique ese punto. El Pleno, al realizar un simulacro, explicó la modernidad del software y su facilidad de uso, demostrando paso a paso en tiempo real el anonimato del voto. Se recuerda que este sistema será usado por primera vez en octubre en la realización de las primarias de 5 partidos. Mientras el jefe del Ejército de República Dominicana, comandante general Estanislao Gonel Regalado, dijo este jueves que dentro de la institución los casos de macuteo han sido aislados y que de inmediato quienes han sido señalados de comprobarse una mala actuación han sido sancionados. Gonel Regalado también manifestó que la frontera está controlada, esto luego de las protestas que se viven en Haití. Habrán circunstancias aisladas, pero no en términos generalizados, o sea que siempre donde hay más de un ser humano, 2 o 3 humanos, a veces se cometen errores, pero inmediatamente son sancionados. Si la sanción amerita expulsión, inmediatamente se toma en cuenta ese tipo de acción.
Esas declaraciones fueron externadas luego de depositar una ofrenda floral en el altar de la patria, por motivo al mes de la patria. Estuvo acompañado por una nutrida comitiva de oficiales generales, superiores y subalternos de la institución militar. Al menos 5 estadounidenses y 2 serbios fueron detenidos el domingo pasado en Haití con armas automáticas y fueron enviados a Estados Unidos, donde los 2 últimos tienen residencia. Los 7 extranjeros fueron arrestados junto a un haitiano, quien sigue bajo arresto a disposición de la justicia. Los 5 estadounidenses y 2 serbios volaron a territorio estadounidense sin presentarse ante un juez y el gobierno aún no ha ofrecido una explicación sobre las circunstancias del traslado, pese a la investigación abierta por este caso. Los detenidos, según la policía, tenían en su poder varias ametralladoras, pistolas, chalecos antibalas, drones y teléfonos satelitales, entre otros equipos. Las armas estaban en el interior de un vehículo y no tienen registro ni permiso de las autoridades haitianas. El comisario del gobierno, Paul Herrons Villar, anunció el martes en rueda de prensa que los arrestados serían acusados formalmente, aunque no precisó la fecha y que iban a permanecer bajo arresto. El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, FAPROAS, anunció este jueves su firme voluntad de seguir dirigiendo los destinos del gremio por un periodo más. El ingeniero Santiago Guillermo señaló que desea optar por un tercer periodo para concluir con las tareas pendientes en defensa de los profesores de la academia. Deseamos continuar luchando por el fortalecimiento institucional, dando a conocer al profesorado los estatutos y reglamentos actualizados, por las reivindicaciones y la dignidad profesoral, por la eficiencia operacional del gremio y por una educación superior pública, crítica, de calidad, financiada por el Estado como un derecho humano fundamental y nunca como una mercancía. El proceso electoral correspondiente 2019-2021 de los docentes de la UAS inició el 4 de febrero del año en curso para la escogencia de las autoridades del Comité Ejecutivo de las Asociaciones de Profesores de Facultades, Recintos y Centros Universitarios, pautadas para el 3 de abril, y del Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional de Comisaría para el 23 de abril. Pasamos al plano internacional. El gobierno de Venezuela respondería a militares extranjeros. Anabel de la Rosa nos cuenta más de esta y otras internacionales de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes. El régimen chavista, que se niega a aceptar la ayuda humanitaria de Estados Unidos y otros países, alerta que dará una respuesta terrible a quienes invadan su país. También informaron que su concierto será en el mismo lugar que el de la oposición el próximo sábado 23. El líder de la Asamblea Nacional Constituyente y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó con respuestas si fuerzas militares extranjeras intervienen en Venezuela. El chavismo se concentró en el puente de Angostura, en el estado Bolívar, al oriente del país, para rechazar la ayuda humanitaria que el gobierno de Jair Bolsonaro de Brasil anunció en apoyo al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó. Mientras que el concierto Manos Fuera de Venezuela, que fue convocado a favor de Nicolás Maduro, se realizará en el lado venezolano del puente Tienditas, donde también se llevará a cabo en la parte colombiana un evento similar para apoyar la ayuda humanitaria al país. Al menos 78 personas murieron y más de 50 resultaron heridas por un incendio masivo en Dhaka, la capital de Bangladesh. El fuego se originó en una zona histórica de la ciudad, en un almacén de productos químicos, y luego se propagó por varios edificios cercanos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió en un mensaje televisado el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones, considerado vital para el equilibrio financiero del país, pero que enfrentará un arduo camino legislativo antes de ser aprobado.
La Marina Mexicana ha difundido imágenes de la intensa persecución de un barco cargado con droga. En un operativo conjunto con soldados de infantería, las fuerzas aeronavales interceptaron la embarcación que transportaba 630 kilos de cocaína. Las fuerzas de seguridad descendieron desde un helicóptero y abordaron la embarcación. Durante la operación detuvieron a 15 personas de diferentes nacionalidades en aguas del estado de Sinaloa. Y finalizamos con el Papa Francisco, quien pidió este jueves a los líderes de la Iglesia de todo el mundo que tomen medidas concretas contra la pederastia, al abrir en el Vaticano una cumbre histórica sobre ese fenómeno que sacude a la Iglesia. Se trata de la primera vez en la historia que los líderes de la Iglesia Católica se reúnen a pedido del Papa para hablar de un crimen odioso que ha minado la credibilidad de la institución en todos los continentes y que ha sido encubierto y negado durante décadas. Es todo en el bloque internacional. Muy buenas tardes. Tras la pausa, entérese de qué padece la sociedad dominicana. Además, ¿cuándo entrará en operación Punta Catalina?